Muy buenos días, buenas tardes, queridos hermanos. Hoy he decidido hacer este nuevo video con la finalidad, de hablar un poco sobre lo que Dios siempre ha deseado, lo que Jesús siempre ha querido para cada uno de sus seguidores, los que creemos en esa santa palabra de Jesús. Yo, desde mi experiencia en el año 2020, realmente he tratado de resistirme muchas veces a esto que estoy haciendo. Pero, sin embargo, lo estoy haciendo porque estoy consciente de que hay algo en mí que me dice que tengo que hablar. Por consiguiente, lo que estoy tratando de hacer, y que aquellas personas que puedan ver este video, realmente puedan comprenderlo y que pueda ayudarles también en su vida espiritual para tratar de hacer un alto, pero a la vez tratar de hacer la santa voluntad de Dios. Esa santa voluntad que se llegó a consumar a través de su Hijo Jesús, que vino a dar la vida por amor para redimir a este mundo pecador a través de la cruz. Espero que puedan comprenderme. La intención de este video no es herir, no tocar aquella parte sensible de tu conciencia, simplemente hablar de la verdad. Y hablar de la verdad es hablar de Jesús, ese Cristo hecho hombre que se hizo hombre como tú y como yo para el perdón de nuestros pecados. Bien, quiero, para comenzar a hablar de este tema, primero una de las preguntas que tú te tienes que hacer, y que yo me lo he hecho, realmente yo creo en Jesús. Creo de que Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, envió a su único Hijo para que se convirtiera en uno de nosotros, para que nos perdonara de nuestros pecados. Esa es la primera pregunta. ¿Tú crees? Bueno, si tú dices, tú mismo te das la respuesta y dices, sí, yo creo. Como yo lo creo, por consiguiente nosotros, aparte de que creemos, tenemos que creer en la palabra de Jesús, de los que nos habla los 4 evangelios, y de los que nos habla también las cartas paulinas, todo lo del Nuevo Testamento que hace referencia a la vida de Jesús, de sus enseñanzas. Por consiguiente, yo creo, y esto que estoy haciendo obviamente es una pequeña catequesis. Como he dicho, la intención de este canal, de estos videos, de parte de mi persona, lo hago con la finalidad de dejar un precedente de fe hacia mi familia, mis hijos, mis nietos, algún día, de que debemos de permanecer firmes en la fe de nuestra madre iglesia, la iglesia que Cristo fundó. Pero para poder entender esto, he decidido el día de hoy hacer esto a través de una pequeña ilustración que ojalá ustedes puedan entenderlo, y que voy a tratar de hacer lo mejor posible para que ustedes puedan entender lo que yo pretendo enseñar el día de hoy. Bien, todos creemos que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra, fundó una iglesia. Fundó una iglesia, ¿verdad? Si tú dices que sí, qué bueno. Estamos conectados en el mismo canal. Estamos conectados en la misma frecuencia. ¿Ok? Entonces, Jesús fundó una iglesia. ¿Verdad? Fundó una iglesia. Pero ¿qué pasó? Jesús fundó una iglesia y le dice a sus discípulos, vayan por el mundo y enséñenles todo esto que yo les he enseñado. Y les doy el poder de perdonar pecados. A todos aquellos que ustedes les perdonen sus pecados, les quedarán perdonados. Aquellos que se lo retengan, les serán retenidos. Es decir, no les serán perdonados. Jesús, nuestro Señor, le da la autoridad, el poder a estos discípulos, a estas 12 personas. Le da la autoridad, el poder de ir a anunciar la buena nueva de su palabra, el evangelio. Y no solamente eso, Jesús, vayan por el mundo, anuncien la buena nueva del reino y bautícenlos y enséñenle todo esto que yo les estoy enseñando, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, decimos todo en la iglesia. Y eso fue lo que
en ese tiempo los discípulos de Jesús hicieron? Bien, Jesús al fundar su iglesia también les dice, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es decir, estaré con ustedes todos los días de su vida. Estaré con mi iglesia siempre. Y los poderes del infierno no podrán contra ella. Estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y qué interesante, porque cuando Jesús funda su iglesia, esa iglesia que todos creemos, ¿verdad? Tracé una línea aquí, no soy tan buen dibujante, hermano, pero la idea es tratar de ilustrar esto. Jesús no nos dice, mira, le dijo a Pedro o a sus discípulos en ese momento, mira, si te portás bien o te portás mal, ya no, siempre te portés bien o no lo hagas, no hagas usando, siempre prometió que iba a estar con su iglesia. Y es aquí donde viene esto, donde entra, porque la iglesia, realmente su iglesia está llena de pecadores, pero su iglesia es santa, porque el que la funda es un santo, el Hijo de Dios, Jesús, hecho hombre, el Dios con nosotros. Por eso es santa su iglesia, es perfecta. Sin embargo, quienes vivimos en esta iglesia, pertenecemos a esta iglesia, somos personas imperfectas, pecadores, que hemos vivido en un mundo enfermo. Porque cuando nosotros estamos en el pecado, obviamente el pecado es una enfermedad. El pecado es una enfermedad. Enfermedad de ceguera, enfermedad de decir cosas que no deberíamos de hacer, que están contribuyendo a la división, no a la unidad. Y miren qué interesante, yo siempre he analizado en esto cómo ha sido esto de la iglesia. Que dentro de la iglesia hay unos malos hijos, digo yo. Pero también Dios nos llama a ser santos. Nos llama a ser santos. Pero dentro de la iglesia también se ha metido, desde siempre, desde que Cristo fundó su iglesia, se metió el diablo, se metió el pecado, la desobediencia. Por ejemplo, Judas. Judas hacía milagros y prodigios en el nombre de Jesús. Sin embargo, todos sabemos la historia de que Judas lo traicionó por 30 monedas. Todos lo sabemos, todo el mundo lo sabe. ¿Y qué pasa? Hoy en día, en nuestra iglesia, en esa iglesia, hoy en día hay muchísimos Judas también. Que dicen amar a la iglesia, que dicen amar a Jesús. Sin embargo, hoy en día también se le hace a Jesús, después que fundó su iglesia, a Jesús han habido en la historia muchísimos Judas que han traicionado, pues, esa enseñanza hermosa de nuestro amado Jesús. Sin embargo, ya todos sabemos cuál fue el final de Judas. Él mismo se quitó la vida, se ahorcó. Y eso sigue pasando hoy en día. Muchos Judas que traicionan la iglesia, que han traicionado esa sana doctrina de la iglesia, de nuestro amado Jesús, se han retirado de la iglesia. Y quiero hablar de esto. Nosotros siempre hemos oído de que el diablo ha existido desde el Génesis. Y la verdad de las cosas que Satanás siempre ha tratado de llevarle la contraria a Dios, a nuestro Creador. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Génesis, si nos vamos a Génesis, Dios nuestro Padre le dice a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, miren lo que les dice. Hagan de todo esto en el jardín, ¿verdad? Del Edén. Pueden comer de todo menos del fruto prohibido de ese árbol. Entonces vino Satanás a decirle a Adán y a Eva que comieran de ese fruto. Imagínense, Satanás siempre está buscando que los hijos de Dios nos está tratando de convencer para que hagamos todo lo contrario a la voluntad de Dios. Es en vivir en el amor, en la unidad. En cambio, Satanás, así como se lo dijo al inicio a Adán y a Eva que comieran del fruto prohibido, hoy Dios nos dice que es amor, es unidad, es perdón. Satanás nos dice, en vez de ser amor, es odio. En vez de ser unidad, es división.
Y eso es lo que nosotros miramos allá afuera en el mundo. Aún y sobre todo en ese mundo aparentemente de un cristianismo que habla de Dios, pero que no ha entendido. Miren, hermano, yo les voy a ser sincero. Yo, el día de hoy que estoy compartiendo esta pequeña, no sé si prédica, charla, catequesis, no sé. Yo como laico, como creyente, yo nunca he recibido estudio de teología, no entiendo, hay algunas cosas que yo no entiendo, pero sí algo que sí entiendo. Y quiero irme a las palabras de San Agustín. San Agustín decía, es mejor encontrarte con Dios, con nuestro Creador, sin entender, que entendiendo y no encontrarte con Él. Imagínense que estas son palabras bien profundas. Es mejor encontrarse con Dios sin entender que entendiendo y no encontrarse con ese Padre amoroso que nos ama. Lo que quiero decir, pues yo no me considero un tipo inteligente, un tipo con muchísima sabiduría, pero hay algo de mí, de verdad, y por eso es que estoy tratando de hacer eso. Tal vez soy la persona menos indicada para hacer esto, porque estoy claro que hay muchas personas que tienen títulos universitarios, wow, han estudiado muchísimas cosas, tienen doctorado en cuestiones de teología. Y yo no, pues a lo mejor no he leído tanto la Biblia como muchos, pues que a lo mejor vayan a ver este video, pues. Pero sí algo que yo he entendido y que yo estoy claro que quién es el que me ha mostrado estas cosas hermosas, pues es Dios, nuestro amado Jesús, su Espíritu Santo. Y por eso es que estoy tratando de reflejar esto a través de esta pequeña ilustración, porque, como les decía, Satanás siempre está buscando la manera cómo destruir la iglesia que Jesucristo fundó, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la iglesia, esa iglesia que Cristo fundó, como le decía, es santa porque Jesús la fundó, es santo, su fundador es santo. Sin embargo, quienes vivimos dentro de esta iglesia somos pecadores, que el Señor ha tomado del mundo por su misericordia, por su gracia, por amor, porque nos ama. Entonces, sin embargo, dentro de esta iglesia, como decía, donde quiero llegar y que podamos entender, porque hoy allá afuera en el mundo se escucha decir, no, la iglesia han sido esto, y comienzan a hacer a señalar a estas personas, ya sea sacerdote, obispo, papa, durante todo este tiempo, ¿verdad? Más de 2000 años de la fundación de Cristo. Eso no podemos decir, no, eso no, claro, por eso estoy diciendo, la iglesia está constituida por personas pecadoras como nosotros. Pero sin embargo, creemos en la palabra de Jesús, que dice que somos llamados a ser santos. Y que para ser santos necesitamos hacer su santa voluntad. Bueno, como les decía, Satanás siempre está tratando de darle la contraria a Dios nuestro Creador. Y sobre todo en la actualidad, desde que Cristo vino y se hizo hombre como nosotros, Satanás siempre ha tratado de destruir esta iglesia única que Jesús fundó. Y que está cimentada en esa fe de Pedro, el primer papa en la historia. Por eso Jesús en una ocasión le dijo a Pedro, se dirigió a Pedro y le dijo, Pedro, y usted, bueno, primero se dirigió a todos sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Bueno, algunos le dijeron, Señor, dicen que uno posó un profeta más y de esto ustedes lo han leído, creo, ¿verdad? Pero vino Pedro, levantó la mano y le dice, Señor, tú eres el Hijo de Dios entre nosotros. Y Jesús le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Y por eso Jesús, al darse cuenta, porque Él lo sabe todo, que esto es una revelación divina hacia Pedro, de que Pedro puede reconocer en ese Jesús humilde, humano, hombre como tú y como yo, reconoció el Hijo de Dios que venía a salvarnos.
a salvarnos. Y por eso Jesús dice, yo no he venido a este mundo a condenarle, sino a darle la vida. Aquel que escucha mi palabra tendrá vida en abundancia, tendrá la vida eterna. Yo no los vengo a condenar, sino a salvar. Y por eso vuelvo y repito lo que Jesús les dice a sus discípulos. Vayan por el mundo, anuncien esto. Porque Jesús sabía en el fondo, Él tenía una gran misión, venir a dar su vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados, para redimirnos a cada uno de nosotros como pecadores. Y a través de esa enseñanza que nos invita a que seamos parte de su reino, ese reino de igualdad, ese reino de amor, de alegría, quería que cada uno de nosotros, al escuchar su palabra, la hiciéramos vida. Pero para eso era necesario entregar su vida en una cruz. En una cruz. Y Jesús les dice, vayan por el mundo y enséñenle todo esto que les estoy enseñando. Pero Jesús estaba muy consciente también de que Satanás iba a atacar a su iglesia. Y le dice a Pedro, a ese Pedro que reconoce a ese Dios amoroso en Jesús humano, le dice, Pedro, Satanás le ha pedido permiso a mi Padre para zarandearte, pero te pido por favor, he orado al Padre por ti, para que sostengas, seas el pilar de esta iglesia, mi iglesia que estoy fundando y que hoy estoy depositando en ti. Hoy te estoy entregando mis llaves para que tú pastorees a mis ovejas. Y algo interesante, hermano. Mire qué interesante, a veces nosotros los cristianos, los católicos, realmente a veces es tan importante las imágenes porque nos ayudan a entender esto. Nos ilustran de manera mejor las palabras de Jesús. Y Jesús por eso cuando está reunido con sus 12 discípulos, le dice a Pedro, después que él ha dado su vida, resucita, y Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Jesús, algo que me llama la atención, que Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Tú sabes que te amo. Entonces le dice Jesús, qué palabra más linda. Apacienta, óyeme bien, le dice a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Jesús se dirige a Pedro, al que le da la llave, y le dice, apacienta mis corderos. Es decir, te doy la llave, te doy la autoridad, vas a dirigir. Pedro, con amor, vas a pastorear a mi redil, a mi iglesia, con amor. Apacienta mis corderos. Pedro, apacienta mis corderos. A estos 11 hermanos que tenés aquí, a sus 11 hermanos. Y después le vuelve a decir Jesús, Pedro, ¿de verdad me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ya Jesús no le dice, apacienta mis corderos. Le dice, apacienta mis ovejas. Ya no se dirige al 11. Ya no se dirige a los 11, que son los corderos. Y esos 11 corderos también, a la vez que le está diciendo eso a Pedro, le está diciendo su 11. Le dice, hey, ustedes también. Porque Jesús, en este misterio, cuando Él funda su iglesia, Jesús consagra, les da también la autoridad de ministrar, de ser sacerdotes, así como Él, porque Jesús es el sumo sacerdote. Pero Jesús los consagra como sacerdote para que ellos, a través de ellos, porque Jesús va a subir al cielo. Dice Jesús, es necesario que yo parta al Padre. Después yo le mandé el Paráclito, el Espíritu Santo, que le mostrará toda la verdad. Yo sé que a lo mejor me estoy yendo por otro tema. Este es otro tema, a lo mejor, hermano, de la Santa Eucaristía, ese verdadero culto que Jesús nos deja a través de sus discípulos, de Pedro, de sus 11 discípulos, de esa autoridad que les da a ellos para que pastoree a sus ovejitas, que somos nosotros los laicos, los creyentes de a pie, como decimos. Estos discípulos de Dios son los príncipes, porque Jesús es nuestro rey, es nuestro salvador, el rey del mundo, el rey del universo.
¡Wow! Entonces, estos discípulos que les estoy mostrando en una imagen, pues, ¿verdad? Que no es Dios, es una imagen estoy tratando de ilustrar, son príncipes. Por eso, cuando nosotros nos encontremos con un obispo, o con el papa, o con el obispo, con un sacerdote, ¡wow! Démosle gracias a Dios. Y por eso es tan necesario que siempre oremos por el papa, por la unidad de su iglesia. Y eso lo hacemos en nuestra iglesia, siempre. Pero aunque no vayamos a la iglesia, siempre hagámoslo desde casa. Oremos por el papa, oremos por nuestros queridos sacerdotes, que son nuestros pastores, para que ellos retomen ese compromiso de amor que hicieron cuando fueron llamados por nuestro amado Jesús. Por eso es tan importante orar. Y por eso es tan importante estar en unidad. El Señor dice, y como lo dice el apóstol Pablo en la Sagrada Escritura, sean uno, tengan una misma fe, tengan una misma manera de pensar. Tengan una misma manera de pensar. Bueno, voy a continuar, hermano. Miren, yo soy demasiado blanquín. Ya me salí un poquito, porque estoy hablando un poquito de ese culto amoroso, de ese culto hermoso de la Santa Eucaristía. Pero hablé de esto para tal vez me entienda, ese es otro tema, pero voy a volverme a encarrilar. Voy a volverme a encarrilar de esto. Como les decía, Satanás siempre trata de llevarle la contraria a nuestro amado Jesús. Siempre. Y como les decía, en el Antiguo Testamento, Satanás le dice a Adán y Eva que coman. Ahora, cuando Jesús viene a la tierra y se hace hombre, humano, así como nosotros, Jesús a sus discípulos les dice en esa última Santa Cena, ¿verdad? Que está ilustrada aquí, vuelvo, ¿verdad? Retomo esta imagen hermosa. Jesús está con su, ya no les dice siervos, les dice amigos. Amigos. Ustedes son mis amigos. Y les quiero enseñar esto. Ustedes son mis amigos. Cada vez que se reúnan en mi nombre, hagan esto en memoria mía. Son palabras lindas que las retoma más adelante el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no conoció a Jesús como lo conocieron estos 12 discípulos. Pablo, después, a través de una revelación hermosa, conoce los misterios de Jesús, de su amor, de su ternura. Entonces, cuando Jesús les dice eso a sus discípulos, hagan esto siempre, que se reúnan. Si se reúnen todos los días de su vida, hasta el fin del mundo, hagan esto en memoria mía, la Santa Cena. La Santa Cena, que es el regalo más hermoso dado por Dios mismo, por nuestro amado Jesús, por amor, donde Él se entrega y nos dice, coman mi cuerpo y mi sangre. Quien come mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna, vida en abundancia y la vida eterna en la próxima vida venidera. Mi pregunta es, ¿tú crees en esto? ¿Tú crees en las palabras de Jesús? Entonces, como le decía, en el Antiguo Testamento Satanás le dice el demonio a Adán y a Eva que coman. Pero Dios nuestro Padre le dice que no coman de ese fruto prohibido. Satanás le dice que coman. Miren, le está llevando la contraria a Dios, a nuestro Creador. Ahora Jesús nos viene a decir a nosotros, a sus discípulos, que le comamos. Que al comerlo vamos a comer su cuerpo, su sangre. Ahora viene el enemigo, Satanás, y nos hace creer y nos dice, no, eso es simbólico. No lo coman, eso es algo simbólico. Es un pedacito de pan hecho por hombre. ¡Wow! Lo dijo, ¿a quién le vas a creer? ¿A un hombre o a Jesús, el Dios hecho hombre? Que dice que lo comamos. Que lo comamos. Mira qué interesante. A mí me llama mucho la atención esto. Jesús nos dice que lo comamos para que tengamos vida en abundancia y que tengamos vida eterna. Viene el demonio y viene a nuestra conciencia y nos dice que eso es algo simbólico. Y cuando Jesús está hablando en ese momento de esta manera, diciendo que este es mi cuerpo y mi sangre, quien coma tendrá vida eterna. Y Jesús no lo dice como una vez, no lo dice muchísimas veces en la Biblia, hermano. Jesús dice, quien me coma
quien coma mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna. Y dice en el Evangelio de San Juan que muchos de sus seguidores, de sus discípulos, dígame bien, porque en ese tiempo ya no solamente estaban los 12, andaban muchísimos discípulos detrás de Jesús, que lo seguían por sus milagros y prodigios que él hacía. ¡Wow! Pero cuando Jesús comienza a hablar de esta manera contundente y dice, este es mi cuerpo, mi sangre, quien la coma, quien beba mi sangre tendrá vida eterna, unos discípulos, seguidores, comenzaron a decir, hombre, qué palabras, pero ¿cómo puede ser posible que dice que al comer ese pedacito de pan es su cuerpo y su sangre? Bueno, y algunos comenzaron a murmurar, a decir, ¿cómo puede ser posible? Se decepcionaron, no creían en las palabras de Jesús, dudaron. ¿Cómo? Pues no. ¿Y qué dice el Santo Evangelio? Muchos de esos discípulos, al escuchar estas palabras de nuestro amado Jesús, lo abandonaron. Lo abandonaron. Y viene Jesús al ver que sus discípulos lo abandonan, se van. Lo abandonan. Viene Jesús y le dice a los 12 que le habían quedado ahí, a los 11, 12. ¿Y ustedes qué? ¿También me van a abandonar? ¿Me van a abandonar? Váyanse. ¿Me van a abandonar? Vino Pedro nuevamente. Ese hombre que reconoció a Dios hombre, a Jesús, el Salvador, el Mesías. Le dice Pedro, ¿cómo, Señor, nos vamos a ir? ¿Cómo me voy a ir, Señor? ¿Cómo nos vamos a ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y qué hermosas las palabras de Pedro. Porque siempre Pedro es el que levanta, es el que habla primero. Lo manifiesta con una fe contundente porque está seguro que es el Hijo de Dios hecho hombre que vino a la tierra a enseñarnos para nuestra salvación. Que vino a dar su vida por amor. Que vino a dar su vida sobre todo por esta iglesia que él está fundando en Pedro. Y por eso Jesús cuando le dice, Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque no fue la carne ni sangre, sino mi Padre que está en lo alto. Y sobre ti, Pedro, te doy las llaves. Y sobre esta fe, Pedro, sobre ti, sobre esta fe que tú has tenido, edificaré mi iglesia. Sobre esta fe, Pedro, que tú has tenido, edificaré mi iglesia. Por eso Jesús le dice, Pedro, pero te quiero advertir, Satanás ha pedido permiso a mi Padre, te va a zarandear. Y tú, firme, pastoreando a mis corderos, a tus hermanos. Firme, pastoreando para que pastoreen a mis ovejitas con amor. Que le recuerden estas palabras a mis corderos que se quieren salir, que el demonio está queriendo atacar, destruirlos, sacarlos. A mis hijos, a mis seguidores. ¡Firme! Por eso la historia, qué hermoso este año 2026, se está celebrando. Yo en una parroquia, durante mi infancia, yo pertenecía a una iglesia franciscana. Este año, un sacerdote que quiero mucho me mandó algo a mí, se me había olvidado, pero este año estamos celebrando, la iglesia celebra 800 años de la vida de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, considerado uno de los santos más parecidos a la vida de nuestro amado Jesús. El mismo Espíritu Santo de nuestro amado Jesús es una persona como Francisco. Es una persona llamada Francisco de Asís. San Francisco de Asís. 800 años. Y algo interesante que cuando San Francisco de Asís también, Dios lo llama, le habla a través de una cruz.
le dice a Francisco, en una cruz que, por cierto, aquí le tengo una cruz muy hermosa, creo que fue en una iglesia sencilla, se llamaba San Damián, en una ermita de San Damián, había un crucifijo así como este, hermano, mira. Y esa imagen, Jesús le habló a Francisco. Y mira lo interesante, Jesús le dice, a través de ese crucifijo, le habla a Francisco, a San Francisco, le dice, Francisco, quiero que reconstruyas mi iglesia. Quiero que reconstruyas mi iglesia. Porque su iglesia, le dice, quiero que reconstruyas mi iglesia, hijo. ¡Wow! Es decir, estas palabras de Jesús, quiero que reconstruyas mi iglesia, son palabras que San Francisco de Asís, asume como una nueva misión, como laico, como tú y como yo. Porque me imagino que en ese momento la iglesia, imagínense, eso fue como en el año 1200, no tengo el año exacto, pero estamos hablando 1200, 1300, en este tiempo Francisco de Asís es llamado, es tocado por la gracia, la misericordia de nuestro Padre amado, por Jesús su Hijo, a través de una cruz, el misterio de la cruz. Y le dice, reconstruye mi iglesia. Es decir, ya Cristo estaba en la iglesia, pero Francisco no vino porque tuvo una revelación, ¿verdad?, divina y dijo, wow, el Señor me llamó a la conversión, bendito y alabado sea el Señor, ahora yo voy a fundar otra iglesia. No, ya estaba, Francisco de Asís ya estaba consciente de que había una iglesia. Y por eso Jesús le dice, mira lo interesante, al inicio entiendo yo y quiero creerlo y que es así, que fue así. San Francisco de Asís, al inicio, tuvo haber tenido una crisis, por eso Francisco de Asís en sus oraciones lloraba, porque a veces se sentía abandonado. Pero dijo, Señor, no entiendo, ¿qué quieres que haga? Pero algo que entendió Francisco de Asís fue estar en su iglesia. No como muchísimos iluminados actuales que podemos decir, Dios se me apareció, wow, increíble, pero yo no voy a ir el día de mañana a andar predicando fuera de la iglesia. No, yo creo en la iglesia, que Cristo fundó una iglesia. Y hablo un poquito de Francisco de Asís, porque eso fue que en el año 1200, 1300, no tengo exacto el año, pero la historia me dice eso, que Francisco de Asís, en esa crisis, a lo mejor porque al escuchar la voz de Jesús, dijo, Señor, está bien. Él pensó que tenía que componer, reparar las paredes de la iglesia, de esa ermita que se estaba cayendo, ¿no? Pero después, en su conversión, fue un proceso. Dios nos va enseñando. Y el Espíritu Santo toca a Francisco y le dice, tenés que ir a Roma a hablar con el Papa. No recuerdo el nombre del Papa en ese tiempo, pero yo sé que el Papa en ese tiempo, en el tiempo de San Francisco de Asís, este Papa estaba pasando, es decir, la iglesia estaba pasando un momento difícil, una crisis espantosa, como la podemos tener ahora, actualmente. La gente estaba perdiendo la fe. Este Papa posiblemente había dejado de creer en Dios, había dejado de creer en las palabras de nuestro amado Jesús, en su iglesia. Hay un vacío increíble que no sabía qué hacer. Pero algo interesante que aparece en la historia y en los escritos, este Papa dice que una vez tuvo un sueño. Dios, nuestro Padre, nos habla a través de los sueños. Así como José en el Antiguo Testamento. ¡Wow! Este Papa tuvo un sueño y vio a un hombre humilde que venía a ayudarle a él, a meterle el hombro para sostener a la iglesia. Y Francisco entendió eso y se fue del Papa con algunos hermanos, seguidores de él. Y el Papa lo recibió. ¡Wow! El Papa cuando lo vio ha dicho, este es el hombre de mi sueño. Un hombre humilde. Humilde, no altanero. Un tipo egoísta. Que a lo mejor se quería, después de recibir semejante misterio, revelación de parte de nuestro amado Jesús en la cruz, él no se quiso sentir más que el Papa o cualquiera de los sacerdotes que había en la iglesia, no.
tanta la humildad de San Francisco de Asís, que hasta el día de su muerte él ni siquiera decidió tomar la opción ministerial como sacerdote. Se quedó como un laico, como un fraile menor. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! ¡Qué clase de testimonio San Francisco de Asís! Y por eso San Francisco de Asís resuena su nombre en la iglesia como santo. Y por eso aquel Jesús, aquel Dios invisible que muchas veces nosotros no miramos, a través de testimonio de hombres así como San Francisco de Asís, que nos muestran la humildad, la ternura, el amor de nuestro amado Jesús. Yo como creyente, en mis oraciones yo siempre le digo, Francisco, por favor, roga por mí, por mi familia, por todos mis hermanos, por la iglesia. Porque tú, Francisco, hiciste visible a ese Jesús amoroso que muchas veces no vemos. Y tantos santos hoy en la iglesia, Padre Pío, jóvenes santos, Carlo Acuti, mujeres santas de Dios. Pero lo más importante de estos santos que debemos de aprender, de tantos hermanos, es la humildad. Podemos dar la prédica más linda, la charla, la reflexión más hermosa. Podemos sanar en el nombre de Jesús. Podemos hablar supuestamente en lengua, muchísimas cosas, sueños y tantas cosas. Pero si no somos humildes, si no escuchamos a nuestros pastores, a esos pastores que Jesús llamó desde la fundación de su iglesia y que le dijo, quienes a ustedes les escuchen, a mí me escuchan. Digo, Jesús le dijo a sus discípulos, quienes a ustedes, le dijo a Pedro, a sus discípulos, sus primeros, vayan por el mundo, quienes a ustedes les escuchen, a mí me escuchan. Y quienes a ustedes les rechacen, a mí me rechazan. Lo repito, vayan por el mundo, quienes a ustedes les escuchen, a mí me escuchan. Y quienes a ustedes les rechacen, a mí me rechazan. Miren, hermano, yo pudiera agarrar mi Biblia aquí y hablarle con citas bíblicas y todo capítulo, ¿verdad? Y los versículos. No lo estoy haciendo, pero todo esto que estoy hablando está en la Biblia. Está en la Biblia. Mi conco lindo, mi nieto. Entonces, lo que les quiero decir, hermano, a donde quiero llegar, volviendo a esto de la iglesia, esta vez Dios, nuestro Padre, nos dice que no lo comamos, ¿verdad? Jesús ahora nos dice que lo comamos. Y algo que me impresiona muchísimo. Miren, hermano, en el 2020, yo tuve una experiencia fuertísima. Yo digo en mi testimonio, el primer video que yo subí en este canal, yo decía que miraba los 366. Mi alma estaba en el otro bando. Y algo que a mí me llama la atención, cuando Jesús dice que lo comamos, muchos de sus seguidores le dieron la espalda, lo abandonaron. Y en el pasaje bíblico que hace referencia a esto que estoy tratando de decir, ¿saben qué capítulo lo dice? Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 66. Dice, y muchos de sus seguidores, al escuchar estas palabras de Jesús, de que Jesús decía que lo comiéramos, su sangre y su cuerpo, para tener vida eterna, muchos de esos que no creían lo abandonaron. Y eso lo dice en el capítulo 6, versículo 66. Y lo abandonaron. Porque no creyeron. Porque creyeron más al demonio, al diablo, y se convirtieron inconscientemente. Esto es duro lo que voy a decir. En seguidores de Satanás. En anticristo. 666, capítulo 6, versículo 66. Esto es bien duro, hermano, y hay algo muy profundo. Y digo esto porque no a manera de juzgar, porque no, ni quiera Dios. Lo digo para que
meditemos, reflexionemos cómo está nuestra vida, cómo estamos ante Dios, ante nuestro Creador. Estamos haciendo la voluntad de Jesús, porque una cosa es decir, yo creo en Jesús. Pero la pregunta aquí es, ¿estás haciendo la voluntad de Jesús? ¿O estás tratando de seguir a hombre? Yo esto que estoy diciendo, hermano, miren, créanmelo, yo no he podido hablar con sacerdote y sí, a veces lo tengo que hacer a la hora de mi confesión, pero a veces no siento que no he tenido el momento de hablar con algún sacerdote ni con hermanos, porque a veces creo que no me he encontrado con la persona a lo mejor indicada para hablar de esto, de las cosas que no se ven. Entonces, a donde quiero llegar, hermano, una vez más Satanás viene a llevarle la contraria a Cristo para que nos volvamos anticristo. Y la palabra de Dios nos advierte de la presencia del anticristo, pero también nos advierte de la presencia de los anticristos. Y lo dice la Biblia, creo que en la carta a San Pedro. Pongan a prueba el espíritu. Todo aquel que reconoce que el Hijo de Dios se convirtió en un hombre verdadero, ese tiene el espíritu de la verdad. Hoy allá afuera en el mundo, muchos siguen a un Cristo diferente, milagrero, como que fuera brujo. No, Dios se hizo humano como tú y como yo. Jesús que llora, que siente dolor, que sigue sintiendo dolor debido al pecado, a la enfermedad del pecado. Y quiero retomar estas palabras fuertes del anticristo. Dice la palabra de Dios, no recuerdo el capítulo ni el versículo, pero yo sé que está ahí en el Nuevo Testamento. Dice, hijitos míos, son palabras de Pedro o de Pablo, pero dice, hijito mío, ¿ya han oído hablar del anticristo? Pues les digo, ya hubieron muchísimos anticristos que salieron de nosotros mismos. Porque si hubieran sido de los nuestros, se hubieran quedado. Y aquí es donde yo quiero llegar. Miren, hermano, y esto es serio, de verdad. A mí me tiemblan las patas cuando hablo de esto. Porque, ¿saben por qué, hermano? Porque en esto está en juego la salvación de nuestra alma. Una cosa es ser ignorante. Yo puedo ser un pinche ignorante, como dice nuestro hermano mexicano. Todos somos ignorantes. Una cosa es ser ignorante. Pero una cosa es resistirse a la verdad. Y aquí lo peligroso, lo delicado. Tú y yo podemos ser ignorantes, nos podemos equivocar, pero resistirse a la verdad, esto sí es serio. Porque resistirse a la verdad es resistirse a Cristo mismo, Jesús, que es la verdad. ¿Y qué es la verdad?, le dijo Pilato a Jesús. Jesús no le respondió. Pilato no pudo reconocer la verdad en Jesús. Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y esto es delicado, hermano. Les repito, el problema no es en tu ignorancia o la mía. El problema en sí, y que es grave, es resistirte a reconocer, a aceptar esa verdad. Sabes que es una gran verdad, pero te resistí a aceptar esa verdad. Y eso sí es grave. Y por eso te digo, es tan grave que está en juego la salvación de nuestra alma. Yo ahorita en las noticias estaba viendo un líder político que está preso. Pobrecito, a mí me da pesar y oro por su alma. Ese hombre gime, grita. Pero grita y gime más por el dolor provocado en tanta gente que se le comete injusticia. ¿Te imaginas un hombre detenido, preso injustamente? Ahora te imaginas el infierno que está viviendo un alma atormentada de estar preso y estar pensando, después de pensar que está sufriendo, y ahora ese hombre pensar
Caramba, yo cuánta gente tuve presa en mis manos, no le hice justicia, los echamos presos, los matamos injustamente. Ese hombre no puede dormir, es un alma atormentada. Eso no es vida, estás en el infierno desde ya. ¿Te imaginas ahora vivir para la eternidad así atormentada, un alma atormentada? Estás muerto, estás en el infierno. Y por eso te digo, una cosa que tú y yo seamos ignorantes. Y disculpen, hermano, que a lo mejor me pongo como loco, estéril. No, no es eso. Simplemente quiero que reflexiones en tu vida. En tu vida de desgraciado, tu vida de pecador. Porque la verdad, el ser humano sin Dios se vuelve un desgraciado. Como dice la desgraciado en el pecado. El pecado no nos permite ver la verdad. No nos permite ver que somos desgraciados. Desgraciado se escucha feo. Soy un desgraciado. Soy un desgraciado. Claro, soy un desgraciado porque aquella gracia hermosa que Dios me ha dado para amarle, para darle la gloria a Él, yo le he tirado a la basura cuando no obedezco su palabra. La palabra del Señor me dice que a Dios, Jesús, a todos los que Él va salvando, nos va incorporando a su iglesia. Porque es en su iglesia que nosotros tenemos que darle la gloria y el honor a Dios, a nuestro Padre, alabándole, pidiéndole perdón día a día por nuestros pecados. La gloria y la alabanza se le da a Dios en su iglesia, en esta iglesia. Te repito, una cosa es ser ignorante, pero otra cosa es que nos resistamos a aceptar esa verdad. Y es ahí el peligro. Yo hoy en día he pensado, digo, hombre, la palabra de Dios, la Biblia, nos lleva a la salvación. Pero si no la sabemos interpretar, también nos puede llevar a la condenación. Son palabras duras, hermano, en serio. Me tiemblan las patas, me tiemblan las manos. Pero lo tengo que decir. Lo tengo que decir. Porque hemos dejado de amar, de seguir las enseñanzas de nuestra madre iglesia. Yo siempre he dicho a veces, la mente la tenemos adormecida, dormida. Estamos como cuando agarramos a alguien, un niño, a alguien, una persona, y le dicen, mira, te quiero enseñar esto. Y le toca, mira, hombre. Y el tipo comienza a ver así, y de pronto comienza a desviar la mirada como pendejo. Decir, estamos apendejados, dormidos. No queremos ver la realidad. Con la mirada ida en el vacío, así, miren, hermano. No pretendo ser comediante. Estoy tratando de ilustrar esto para que me entiendan. Y no estoy enojado. Tenemos una gran responsabilidad como cristianos, como seguidores de Cristo. ¿Sabías vos que por tu irresponsabilidad como padre, como yo, y por eso estoy haciendo esto, en los videos que he subido en este canal, sin querer me dar cuenta de tantas heridas que ocasioné en mi familia, en mi esposa y en mis hijos? Yo ahora estoy tratando de inventar y le doy gracias a Dios porque sin querer queriendo en esos videos he reflejado mi forma de pensar, de sanar las heridas ocasionadas a mi familia, a mis hijos. Porque estoy consciente que un día me va a tocar partir de este mundo. No es lo mismo decirle, Señor, perdóname y me arrepiento. Sí, el Señor me perdona. A decirle, Señor, gracias por esta oportunidad que me estás dando de enmendar, de corregir mi vida desgraciada, que hoy, gracias a tu amor, a tu gracia, estás llenando mi vida llena de tu gracia, de tu amor. ¿Me estás entendiendo? Bueno, voy a continuar. Entonces, la iglesia de Cristo, como les decía, les hablaba de San Francisco de Asís, pero de pronto voy a volver a esas palabras que nos dice la palabra de Dios, de los primeros anticristos. De los anticristos. En la iglesia siempre han habido anticristos que se han desviado de ese camino de la iglesia. Hay un canto que dice, solo la iglesia su marcha entendió, por eso todos alabemos a Dios.
¡Wow, hermano! Solo la iglesia, su marcha entendió a través de sus ministros, de sus príncipes, de sus apóstoles, de lo que les estaba hablando. Ojalá me puedan entender. Alguien puede decir, este jodido está loco. No estoy loco. Antes estuve loco, hoy no estoy loco. Estoy, pero ¡wow! Entonces, esta es la iglesia. Dijo que hasta el fin del mundo Jesús estaría con nosotros, nos portáramos bien o nos portáramos mal. Es una promesa su iglesia. ¿Pero qué pasó de los primeros anticristos? Ustedes escucharon hablar de Martín Lutero, ¿verdad? Martín Lutero, un sacerdote católico. Yo oro por Martín Lutero. A veces me acuerdo y me doy un besar, digo, Señor. Y les voy a decir algo. Martín Lutero tenía la razón en ese momento. Porque sí, a lo mejor la iglesia, como les digo, la iglesia está constituida por hombres pecadores como tú y como yo. La misma iglesia a veces. Santos. Padre Pío, uno de los más actuales recientes. Lo aislaron al pobrecito. Pero Padre Pío no dijo, yo me voy a salir, estos son unos degenerados. Yo me salgo de la iglesia. No, se fue y donde lo mandaron tomó una actitud humilde, profunda, llena de amor. Y me imagino que haber dicho la misma palabra de Jesús, Padre, perdónale, no saben lo que haces. Y gracias, mi Señor, por este momento. Ahora entiendo tus palabras. Me imagino que esa fue la actitud de Padre Pío. ¡Qué humildad! La iglesia actual está pasando una situación similar actualmente. Hay unos sacerdotes, hay una lafre, no sé cómo. Son católicos. Pero se quieren salir de la iglesia, no quieren acatar las palabras. No quieren acatar, pues, no quieren, están desobedeciendo pues a la iglesia, permanecer en la unidad, una misma fe. Digo yo, pues deberían de bajar la cabeza, porque aquí está en juego pues la salvación de nuestra alma. Y como yo digo, y lo dice la Biblia, en la división no está Dios. Y es aquí donde yo quiero llegar. Los primeros anticristos salieron de nuestra propia iglesia, de la iglesia de Cristo, la iglesia que Él fundó. Y voy a comenzar, pongo el ejemplo de Martín Lutero. Martín Lutero, aunque a lo mejor tenía la razón en ese momento, un momento horrible que estaba pasando la iglesia, ataque el demonio de lo que Jesús le dijo a Pedro. Satanás ha pedido permiso para la iglesia va a ser zarandeada, pero no va a ser destruida. Y por eso la iglesia ha sido siempre zarandeada, pero nunca va a ser destruida. Aquellos que han querido destruirla, como dice la madre iglesia, han pasado en un féretro, en un ataúd. La iglesia continúa y seguirá así por los siglos de los siglos, porque es la promesa de nuestro amado Jesús. La promesa de nuestro amado Jesús. Bueno, se sale Martín Lutero. Después de Martín Lutero, miren, yo no soy tan buen dibujante, hermano, no sé si se podrán apreciar esto. Después de Martín Lutero, terminó excomulgado de la iglesia. Excomulgado. Después de Martín Lutero, otros núcleos, se desviaron de Martín Lutero. Y así. Miren, hermano, esto que está aquí, todo esto. Son miles de denominaciones hoy en día. Yo vengo de una familia que teníamos una vaquita. Voy a hacer esta pequeña ilustración para ustedes puedan comprenderme un poquito mejor lo que quiero decir. Todo esto, el pecado, yo les decía al inicio, el pecado es como una enfermedad. Es una enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad? Por ejemplo, yo les decía, yo vengo de una familia que tenía su vaquita. Y me acuerdo que mi papá, a veces de pronto aparecía una vaca, un torete, un ternero con algunas verrugas en el cuello, en la nariz. Verruga, una enfermedad. Con verruga. Entonces me acuerdo de mi papá, venía el hombre, cuando no había tratamiento, en ese tiempo, estoy hablando pues para un niño, un adolescente, pero yo aprendí eso.
que cuando aparecía un animal enfermo, una vaquita, un ternerito enfermo con verruga, yo aprendí esto. Veníamos y le sacábamos de 5 hasta 10 cc, una jeringa. Le sacábamos 5 hasta 10 cc de sangre del mismo animal. Lo sacábamos, inmediatamente se la poníamos, esa misma sangre, al animal de manera intramuscular. Intramuscular, la sangre del mismo animal. ¿Y sabe qué ocasionaba esa sangre en ese animal? De los 15 a 25 días al mes, ese animal, toda aquella enfermedad, aquella verruga, se comenzaba a desaparecer, se le comenzaba a caer. A los 2 meses, 3 meses, ese animal era lindo, su piel, el cuero, era como una seda, brillaba ante el sol. Lindo, gordo aquel animal, pero ya sin verruga. Entonces, es horrible el ejemplo que estoy, la ilustración que, porque ya le digo, y a veces le digo, Señor, yo no quiero hablar, vos sabés, yo a veces me peleo con mi Señor, con mi Padre, y le digo, Padre, perdóname, porque yo soy el menos indicado, yo soy bruto para hablar. Pero hay algo en mi conciencia que me dice, quiero que hable. Y yo ahora trato de hacerle caso a mi conciencia. Porque yo sé que es Él. Y le digo, Señor, yo soy bruto, yo soy caballo para hablar, Señor. Y muchos que vayan a escuchar esto se van a escandalizar, que van a decir que hombre más grosero, que hombre más bruto. Pues sí, soy bruto. Prefiero ser bruto, pero servir y decir la verdad. Porque hay de mí si yo no hablo. Hay algo que me dice hablar. Señor, pero yo no puedo. Yo no hablo bonito, yo no hablo bonito con palabras elocuentes. Ay, no, yo soy bruto. Habla. Ok. Entonces, esa sangre de ese animal, imagínense, era la cura para la enfermedad de las verrugas. Entonces, es feo lo que voy a decir. Estas cosas que están aquí son como verrugas. Miren, la iglesia, debido al pecado, el pecado es una enfermedad. Y eso es lo que ha pasado en la iglesia. Cuando nosotros nos desviamos de la iglesia, de nuestra enseñanza, de la sana doctrina, de nuestra madre iglesia, de la enseñanza de Jesús depositada en sus discípulos, cuando nosotros nos desviamos, nos perdemos. Perdemos nuestra fe. Somos atrapados por el pecado. Nos enfermamos. Esto fue lo que pasó aquí con Martín Lutero. Una enfermedad que se podía sanar, pero debido al pecado, no se le buscó la manera de cómo sanar esa enfermedad. Y Jesús ha querido siempre eso. Yo desde que tengo uso de razón, cuando era un niño, un adolescente, me acuerdo, la iglesia siempre está llamando a la conversión, está llamando a que regresemos a su redil, porque lo dice Jesús. Yo sé que hay otras ovejas en otros rediles y solo mi voz escucharán. Solo mi voz escucharán. Y yo les digo, después de mi experiencia, hermano, no tengan miedo. Jesús nos ama. En tu conciencia ya te dije, vas a decir, es verdad. No te resistas a la verdad. No tengas miedo. El miedo es de Satanás. Yo les decía en mi reencuentro, en mi testimonio, yo hablaba, a mí me temblaban las patas, las manos. Pero yo dije, Señor, yo sé que tengo que hacer tu voluntad. Y hoy, gracias a Dios, miren, aquí estoy en la iglesia, para la gloria de Dios. Tratando de dar testimonio, tratando de ser una pequeña lucecita para iluminar a mis hermanitos que a lo mejor se han desviado de esta verdad. De esto de la iglesia que Cristo fundó. A mí no me toca juzgar a Martín Lutero, ni a los papas, a los sacerdotes que han hecho cosas mal, ni juzgar a mis hermanos laicos porque fallaron. No. Al contrario, tengo que orar por ellos. Si yo caigo, tú tienes que orar por mí. Esa es tu obligación como cristiano. Orar siempre por la unidad de la iglesia. Por la iglesia de nuestro amado Jesús. No permitamos que Satanás la siga dividiendo. Pero Jesús dice, yo sé que hay otras ovejitas y escucharán solamente mi voz. Y bendito sea Dios, bendito el Espíritu Santo, porque eso está pasando. Y cuando un hermano reconoce, se encuentra con la verdad, que se encuentra con Jesús,
Qué clase de fiesta, hermano, la que hay en el cielo. Si tú dices, mi hermano Valo, te quiero, te amo. Yo te digo, mi hermano, mi hermanito, yo también te amo. Tú quieres estar en mi casa, ¿verdad? Yo quisiera estar en la tuya. Hermano, cuando estemos en el cielo ya te voy a dar un... No, dámelo ahorita, pero dentro de la iglesia. Yo no quiero estar en una verruga. Yo no quiero ser una verruga. Yo no quiero estar en un núcleo de una verruga. Enferma. Entonces, ¿cuál es el antídoto para que todas estas verruguitas vayan desapareciendo? Es la palabra de Dios. La Biblia. Es el antídoto. Que muchos la tienen. Pero vuelvo y repito. La palabra de Dios nos lleva a la salvación, es verdad. Pero si no la sabemos interpretar, hermano, nos puede llevar a la condenación. Y aquí está en juego la salvación de nuestra alma. Esto es bien delicadísimo. Mire, de verdad, cuando yo hablo de esta verdad, se me paran los pelos, me da escalofrío. De verdad. De verdad. Para que todo esto desaparezca y que todos volvamos a esta iglesia que Cristo fundó. Que volvamos al camino correcto para llegar a ese cielo. Que volvamos a ese camino correcto para llegar al cielo. A través de la cruz. A través de la enseñanza de Jesús. A través de ese culto verdadero que se llama Santa Eucaristía, donde nosotros nos vamos a alimentar de Jesús, de su cuerpo, para poder ser santos, porque somos llamados a ser santos. Ser santos para llegar al cielo, a través de la cruz, de la Santa Eucaristía, ese misterio de amor que Jesús nos vino a dejar. Yo sé que es complicado a veces, hermano. Yo sé que algunos hermanos, yo tengo familiares. Esta vaina es como un cortocircuito. ¿Cómo puede ser posible? Nadie puede amar a aquello que no conoce. Nadie. Necesitamos conocer a profundidad esta iglesia que Jesucristo fundó. De algo yo estoy consciente. Jesús dijo, vendrán muchos falsos profetas en mi nombre, harán milagros y prodigios, aún hasta los elegidos serán engañados. Y eso yo estoy consciente. Hay muchos hermanos que están en otros rediles. Nuevamente, estoy consciente por la ignorancia, ¿no? Pero la ignorancia no es tan... Somos ignorantes, como yo digo. Pero el problema aquí, e insisto, es cuando nos resistimos a aceptar esa verdad. Y ahí es el peligro. La salvación de nuestra alma está en juego. De verdad. Una vez más, hermanos, quiero pedirles que oren por mí. Les agradezco por ver este video. No les voy a decir que hagan esto. No. Simplemente, si sentís en tu corazón el deseo de poderlo compartir con un hermano, hacelo. Si no, no pasa nada. Pero que estas palabras que he tratado de expresarte sean palabras que puedan iluminar tu conciencia, sobre todo puedan fortalecer tu fe. Que mi deseo es que el Espíritu Santo te ilumine, que te llene de su gracia, de su amor, para amar esta iglesia, para amar esta verdad que el mundo allá afuera rechaza, que no ama, lamentablemente. Y que no la ama simplemente porque no la conoce. Simplemente porque no conoce a ese Jesús amoroso que a veces decimos conocer. Ojalá
porque creo que estamos viviendo tiempos difíciles, pero también tiempos hermosos de la misericordia de Dios. No ignoremos la palabra de Dios. Hoy es domingo. Yo ahorita, hermano, voy para misa a pedirle perdón a Dios, a decirle, Señor, lléname de tu amor para que cada día yo pueda ser un mejor padre, un mejor esposo, con mi esposa, con mis hijos, tratar de ser luz para mi familia, porque estoy consciente que yo soy llamado a pastorear a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos también, a enseñarles a hacer lo correcto, a hacer la voluntad de nuestro Padre, a hacer la voluntad que Jesús nos vino a enseñar y que yo no puedo hoy en día rechazar, no puedo avergonzarme, decir soy cristiano, creo en Jesús, que es mi Salvador, mi Señor, que me ha amado siempre y que me siento indigno porque uno de los regalos más grandes que Dios me ha hecho de Jesús es tenerme en su iglesia, sin merecerlo. Entonces, desde aquí, de esta plataforma, pues, mi deseo es que Dios te bendiga. Cuando yo te diga que Dios te bendiga, no te estoy diciendo, porque a veces uno cuando anda en el mundo, hermano, lo primero cuando alguien te dice, Dios te bendiga, hermano, la gente, lo primero a veces a mí me ha pasado, yo decía, wow, este hermano me está diciendo que me bendiga, a lo mejor que compre un carro nuevo, me saque la lotería, que tenga, no, que Dios bendiga tu conciencia, tu alma, para que el Espíritu Santo te llene de su amor, de su paz, de su alegría, de la presencia de nuestro amado Jesús en tu vida, para que le des gloria a Dios, a nuestro Padre, el Creador del universo, le des gloria con tu vida. Y desde ya decirte que no tengas miedo, que Él te ama, te conoce, Él sabe quién soy, Él sabe perfectamente cuáles son tus debilidades, Él sabe perfectamente por qué has llorado, por qué has sufrido, y que Él te está esperando. Jesús nos está esperando a nosotros todos los días en la Santa Eucaristía, porque Él quiere entregarse una vez más por nosotros, por amor. Él quiere vivir en nosotros, por amor. Día a día nos llama. Entonces te pido una vez más, oren por mí. Yo, de verdad, aunque no estemos físicamente, yo estaré orando por ustedes también, por todos y por tu familia sobre todo. Y que el Espíritu Santo te llene de su gracia para que puedas escuchar la voz de ese Padre amoroso, la voz de nuestro hermano Jesús, de nuestro Salvador, en tu alma, y que lo puedas ver, reconocer en ese banquete, la Santa Eucaristía. Nos vemos si Dios así lo permite y lo quiere y me lo concede para el próximo video. Se les quiere.